Muy bien. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en un viaje para descubrir una historia increíble y, la verdad, muy a menudo ignorada, las contribuciones y el legado tan profundo de los afrodescendientes. Piénsenlo como una invitación a explorar un mundo que ha estado ahí, frente a nuestros ojos, pero oculto. A ver, por lo general, la narrativa que casi todos conocemos es como una foto rota. Vemos solo un pedacito y casi siempre es el más doloroso. Pero, ¿esa es toda la imagen completa? La respuesta es un no rotundo. Hoy vamos a juntar esas piezas para que veamos una historia mucho, mucho más completa y, la verdad, sorprendente. Y aquí está el corazón del asunto. Una parte fundamental de la historia del mundo ha sido, y digo esto con toda intención, sistemáticamente borrada. La idea aquí es rescatar esas páginas perdidas y traerlas a la luz, porque es ahí donde siempre debieron estar. Y bueno, para entender la historia completa, tenemos que empezar por el principio. Pero por el principio de verdad, mucho antes de lo que normalmente nos cuentan. Viajemos juntos a las raíces más profundas de la civilización, allá en el continente africano. A ver, imaginemos por un momento un mundo, siglos antes de la expansión europea, donde África era un hervidero de civilizaciones avanzadísimas. Desde Kemet, lo que conocemos como el Antiguo Egipto, donde las pirámides eran monumentos al conocimiento, hasta los grandes imperios etíopes. Y ni hablar de centros del saber como Tombuctú, una ciudad que en su época era un faro de conocimiento, llena de doctores y gente culta. Y ojo, que esto no lo estamos inventando ahora. Escuchen lo que decía alguien hace más de 2000 años. El mismísimo Heródoto, el que llaman padre de la historia en Occidente, quedó fascinado por la civilización etíope. La describe con una admiración que casi se puede tocar. Y aquí tenemos la prueba en metal. Esto no es un cuento, es historia pura y dura. Esta moneda del reino de Aksum es mucho más que un pedazo de metal. Es el testimonio de una sociedad súper organizada, con comercio, con poder, siglos antes de Cristo. Es, en una palabra, un símbolo de soberanía. Ok, ahora entramos en un capítulo que es, sin duda, doloroso, pero es fundamental. Al hablar de la trata transatlántica, es importantísimo no solo ver la oscuridad de la opresión, sino también la increíble luz de la resistencia y la resiliencia que nació de ahí. Porque en cada historia de sufrimiento, créanme, hay una historia de lucha. Es vital entender esto. A ver, que quede clarísimo. La esclavitud transatlántica fue un sistema único en su brutalidad. No se parecía a otras formas de sujeción más antiguas, donde una persona esclavizada podía hasta comandar un ejército. No. Este nuevo sistema se basó en la deshumanización total y por primera vez en el color de la piel. Fue una maquinaria de opresión como nunca antes se había visto. Y este sistema se mantuvo a base de terror, un terror sistemático y calculado. Los castigos eran de una crueldad inimaginable, diseñados no solo para doler, sino para humillar, para quebrar el espíritu. Desde la castración hasta cortar una oreja por intentar escapar, cada acto de violencia buscaba destruir la identidad y las ganas de resistir. Pero ese espíritu nunca se rompió, jamás. Desde el primer momento, la resistencia estalló por todas partes. Líderes como Bencos Biollo en Colombia o Yangá en México no solo pelearon, sino que ganaron. Obligaron a las coronas europeas a reconocer territorios libres. La historia de la esclavitud es, al mismo tiempo, la historia de una lucha incansable por la libertad. Miremos este rostro. Vayamos más allá de la pintura. Esto no es la imagen de una víctima para nada. Es el retrato de un estratega, de un luchador, de un líder que desafió al imperio más poderoso del mundo y le arrancó un futuro libre a su gente. Esta es la verdadera cara de la resiliencia humana. Y ahora, de las cenizas de tanto dolor y tanta lucha, y de las raíces de tradiciones milenarias, nació algo espectacular. Una explosión de creatividad que literalmente le dio forma al alma de las Américas para siempre. El aporte no fue pequeño, fue monumental. En el mero corazón del México colonial, Juan Correa se convirtió en uno de los pintores más importantes de su época. Y en Centroamérica, la dinastía de arquitectos Porres diseñó y construyó maravillas como la Catedral de León. O sea, estaban dándole forma a las ciudades, creando un estilo arquitectónico nuevo. ¿Y la música? La música. Es que es imposible imaginar el latido de América Latina sin ella. El son cubano,
que es como el papá de un montón de ritmos, tiene registros del siglo XVI. El bolero, el mambo, la cumbia que nos pone a bailar a todos tienen una raíz africana que no se puede negar. Es la melodía que nació de la pura creatividad y la mezcla de culturas. Y esta cultura tan vibrante no estaba solo en las grandes obras de arte. No, estaba viva en el día a día, en las calles, en las plazas. Esta acuarela del maestro afroperuano Pancho Fierro capta toda la energía de la Zamacueca. Nos muestra cómo el arte era el verdadero pulso de la comunidad, una celebración de la vida a pesar de todo. Y con esto, volvemos al presente. ¿Cómo resuena toda esta historia hoy? Pues el legado es complejo. Es una mezcla de luchas que siguen y de logros que, la verdad, son extraordinarios e inspiran muchísimo. La lucha contra el racismo está lejos, pero muy lejos de terminar. Un ejemplo clarísimo es la controversia en México con la historieta Memín Pingüín. Como dice la antropóloga Elisa Velázquez, aunque no haya mala intención, reproduce estereotipos muy dañinos. Y esto nos muestra cómo el racismo sigue ahí, a veces de formas muy sutiles, en la cultura popular. Nos obliga a preguntarnos qué mensajes estamos consumiendo y perpetuando. Y el legado también se mide en el sacrificio. Este número, 30.000, es mucho más que una estadística. Es un monumento a las vidas de los trabajadores, la gran mayoría antillanos, que murieron construyendo el Canal de Panamá. Una de las maravillas de la ingeniería moderna, sí, pero levantada sobre un costo humano gigantesco. Un recordatorio del precio que a veces tiene el progreso. Pero el legado es sobre todo una historia de genialidad que cambió el mundo para todos. Hanman Seleger revolucionó cómo hacemos zapatos. Gareth Morgan inventó el semáforo que nos protege en la calle todos los días. El doctor Charles Drew salvó incontables vidas con su trabajo en los bancos de sangre, y la doctora Patricia Bath le devolvió la vista a miles de personas. Sus inventos están por todas partes. Y aquí está el reconocimiento, a veces tardío, pero reconocimiento al fin a ese ingenio brillante. Sus caras en estampillas, un símbolo de cómo sus ideas impactaron a toda la humanidad, cruzando fronteras y generaciones. Su legado es parte fundamental de nuestro mundo moderno, no hay duda. Y la excelencia sigue y sigue en todos los campos que se puedan imaginar, desde el deporte con el Rey Pelé, hasta la literatura con la poesía de Candelario Obeso, en la política con líderes como Epsi Campbell Barr, y en el activismo global con una ganadora del Premio Nobel de la Paz como la increíble Wangari Maathai, que nos enseñó a sanar el planeta. Y así llegamos al final de este recorrido, pero es solo el comienzo de una nueva forma de ver las cosas. La pregunta que queda en el aire es esta: al entender esta historia completa, de civilizaciones, de resistencia, de una creación cultural brutal y de contribuciones que no paran, ¿cómo cambia eso la manera en que vemos nuestro mundo hoy? La historia no ha terminado, se sigue escribiendo y todos tenemos un papel en ella. ¿Qué capítulo vamos a escribir ahora?